todos, esperando que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida al primer episodio de su programa Diálogo entre Veterinarios. Mi nombre es Victoria Valdés y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que yo creo que a todos nos ha causado duda en algún momento como tutores de perros o gatos, y tiene que ver con la esterilización. Para eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Paz. Buenas tardes, doctor. Hola, Vicky, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias por darse el tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, pues antes que empezar con esta plática, me gustaría que nos contara un poco de su formación profesional y a qué se dedica actualmente. Mira, actualmente yo soy médico veterinario desde el 2008. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un posgrado en el área de reproducción, justamente en el área de reproducción canina. He hecho varios diplomados en medicina, cirugía, zootecnia, nutrición, todo enfocado a pequeñas especies, porque mi área de especialidad es la reproducción en perros y gatos. Y bueno, pues ya tengo más o menos unos 15 años de experiencia dedicándome a esta área. Pues aprovechando toda su experiencia y conocimiento, hoy queremos hacerle una serie de preguntas que nos den luz sobre una serie de mitos impresionantes que uno se encuentra acerca de la esterilización de perros y gatos y que de pronto pueden dificultar la toma de decisiones al momento de que pues uno tiene y se encariña, ¿no? Claro. Entonces, para empezarnos e ir un poco lento, me gustaría que nos platicara antes qué es la medicina preventiva y qué manejos médicos abarca. Bueno, la medicina preventiva es un conjunto de actividades que tenemos que realizar los médicos veterinarios que están enfocadas a evitar que los animales sufran enfermedades en algún momento, ¿no? Dentro de estas se encuentran la vacunación, la desparasitación, y también como parte de la medicina preventiva está la esterilización o evitar la reproducción descontrolada de los animales, ya que esto implica un problema de salud pública. Y además, bueno, pues es importante hacer énfasis en que la esterilización temprana previene o evita problemas o enfermedades a futuro en los perros y en los gatos. Entiendo entonces que es más bien un manejo que debería hacerse a todos los perros y gatos, ¿o? Se podría generalizar como que todos aquellos que no tengan un mérito reproductivo, sí es recomendable realizar la esterilización o la castración. Sin embargo, pues no podemos generalizarlo como al 100% de la población canina o felina, ya que pues también hay que recordar que trabajamos con animales que cumplen una función, ¿no? Entonces, nosotros cuando trabajamos el área reproductiva tenemos que ver que los ejemplares tengan un mérito, ya sea para actividades de trabajo como los perros del ejército o perros detectores de enredantes de cadáveres, de asistencia, o incluso seleccionamos muchas veces animales que cumplen ciertas características raciales que se acoplan a las necesidades de una persona en particular. Entonces, la esterilización y todo el manejo de evitar la reproducción descontrolada es justo no reproducir a todos porque sean de raza pura y no reproducir a los que sean mestizos porque no tenemos una certeza de qué es lo que vamos a obtener de esas cruzas. Ahorita mencionó dos palabras, esterilizar y castrar. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre ellas? En realidad es el mismo término, solo que la castración se aplica más al macho, ¿no? Al acto de retirar las gónadas en el individuo macho. Pero la esterilización, hay muchas técnicas para esterilizar, son técnicas que van dirigidas a evitar la reproducción. Entonces, en realidad la que más utilizamos es la esterilización quirúrgica, que son técnicas de cirugía que nos permiten evitar la reproducción quitando partes del aparato reproductor de ambos ejemplares. Pero, bueno, solamente es la notación de que la castración se entiende más hacia el macho, pero en realidad son análogos. Ok, mencionó ahorita las técnicas. Esto me parece bien interesante porque he llegado a escuchar que algunos dicen: llevé a mi perro al veterinario, le dieron una pastilla y ya está esterilizada, ya está castrada. ¿Es verdad? Esto no es realidad. Aunque existen algunos métodos hormonales o manejos que van encaminados a intentar inhibir la reproducción, métodos farmacológicos o químicos, en realidad son muy pocos los que se pueden llegar a utilizar en pequeñas especies y es necesario siempre consultar al especialista, ya que justo el administrar fármacos para tratar de controlar o suprimir la reproducción en los perros y gatos muchas veces les ocasiona más problemas a la salud que un beneficio, y hay veces que no logramos inhibir la reproducción de la especie. Entonces por eso se sigue utilizando y fomentando la esterilización quirúrgica, las técnicas que son a base de cirugía.
Sí existen algunos protocolos que se encuentran en desarrollo, en investigación, encaminados justo a inhibir la reproducción a través de medicamentos, pero no todavía no es lo más lo más confiable. Ok, justamente hablando de estos procedimientos quirúrgicos, hay mucha incertidumbre acerca de un proceso quirúrgico, ¿no? Todo lo que implica el antes, el durante y el después. Y esa es una de las razones por la que muchas personas dicen, ¿sabes qué? No quiero someterlo a eso. Y hay quien dice, bueno, ahorita no, y lo pospone. ¿Qué me puede decir de los procedimientos quirúrgicos? ¿Qué tan seguros son? Mira, actualmente los procesos quirúrgicos para esterilizar tanto a perros como a gatos, tanto machos como hembras, son bastante seguros, ¿no? Como cualquier cirugía implican un riesgo, ya que implica un riesgo anestésico, implica un riesgo quirúrgico, transquirúrgico, postquirúrgico, implica que pueda haber reacciones adversas a algunos fármacos o hemorragias. Es cierto, ¿no? Nosotros como médicos veterinarios tratamos de aminorar en medida de lo posible que se presenten estos riesgos y entonces poder hacer procedimientos que sean de corta duración, rápidos, eficaces, para retirar las partes necesarias del aparato reproductor, es decir, quitar los testículos y epididimos en los machos y quitar todo lo que es ovario y útero en las hembras, tanto perras como gatas. Porque, bueno, pues si bien es cierto que existen técnicas en donde solo se quita el ovario, no son siempre las más recomendables. Y bueno, pues básicamente es importante que como tutores estén informados del riesgo que existe al someter a un paciente a cirugía, pero que los procedimientos son relativamente seguros o que los médicos tratamos de contener los riesgos para hacerlo de la forma más segura. Sin embargo, bueno, pues sí, siempre será un riesgo quirúrgico, pero hay varios factores a considerar, es decir, nosotros consideramos o tenemos entendido que los animales jóvenes o los animales que son clínicamente sanos tienen menor riesgo de tener problemas operatorios, quirúrgicos o transquirúrgicos, así como los animales que no sean obesos, que tengan un buen estado nutricional, ¿no? Tienen ciertas características. Ahora, si nosotros posponemos o postergamos la esterilización, eso también nos puede generar un problema, porque no es lo mismo someter a un paciente viejito a cirugía que a un paciente joven, ¿no? Entonces, sí son técnicas que implican un riesgo, pero el riesgo es contenido por el médico tratante, ¿no? Sí, claro. Hablando justamente de aminorar los riesgos, están las dos partes. Por supuesto que está el trabajo del médico veterinario, pero también está la parte que uno como tutor puede empezar a controlar para aminorar estos riesgos. ¿Qué como tutor puedo hacer para disminuirlos? Pues en realidad, como tutor es mantener al paciente bajo un esquema de cuidado adecuado. Hay que mantener un estado nutricional adecuado, con un esquema de vacunación, desparasitación, medicina preventiva completa, que reciba los cuidados higiénicos pertinentes y que la edad a la esterilización no salga de los parámetros establecidos para que el animal no corra mayores riesgos, ¿no? Entonces, nosotros generalmente recomendamos esterilizar desde un poco antes de la pubertad, es decir, desde los 5 o 6 meses hasta los año y medio en razas gigantes, incluso algunos llegan hasta los 2 años, hasta pacientes que tienen pues más o menos entre 5, 6 años todavía se considera un periodo más seguro. Si nosotros pasamos este umbral, no es que no podamos operar, pero el riesgo va a ser mayor. Justo, hay muchas ideas alrededor de la cirugía, ¿no? Ya hablamos un poquito del antes, del durante, pero ¿qué pasa después? Porque muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Que me sube muchísimo de peso, que se me va a enfermar más seguido, que su temperamento va a cambiar y entonces ya no va a ser el mismo. ¿Qué pasa? Mira, en realidad hay muchos mitos al respecto, cada uno de ellos tiene sus connotaciones. Esto de que los animales suben de peso porque los esterilizamos tiene cierto fundamento en que cambia el metabolismo, ¿no? Entonces, al haber
menor cantidad de hormonas esteroides, cambia el metabolismo del ejemplar y además se vuelve menos activo, se vuelve menos, camina menos o busca menos a las hembras en celo, o las hembras también se mueven menos porque las hormonas hacían que se movieran más, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cambia el metabolismo y sí tienden una tendencia a subir de peso. Sin embargo, esto es muy fácil de controlar haciendo justamente un manejo nutricional adecuado con actividad física en el paciente, ¿no? Es decir, si yo tengo dos perros, uno esterilizado y uno no esterilizado, y los mantengo en un régimen alimenticio donde comen lo que sea o comen más de lo necesario y tienen poca actividad, los dos van a engordar. El esterilizado probablemente engorde más rápido, pero el otro lo va a alcanzar, ¿no? No solamente es por el efecto de las hormonas esteroides. En cuanto a estos mitos de que cambian de temperamento, bueno, no es del todo un mito. Sí cambian de temperamento, pero eso a veces se ve como algo favorable o algo deseable. Los animales esterilizados o castrados tienen un comportamiento muchas veces más juvenil, más juguetón. Y bueno, muchas veces nos dicen, es que no lo quiero castrar porque es el guardián o es el que cuida el terreno. Ok, hay animales que sí, por su actividad física, es conveniente que no sean esterilizados completamente, ¿no? También para eso podría recurrirse a una vasectomía y no cambiar el temperamento, pero sí perder la capacidad reproductiva, ¿no? Sin embargo, son muy pocos los casos en los que realmente necesitamos mantener ese temperamento de trabajo en un ejemplar. Y entonces, pues en realidad disminuimos conductas de búsqueda, conductas de marcaje, donde empiezan a orinar por todos lados para marcar su territorio. En gatos eso es súper evidente, ¿no? En gatos la conducta de marcaje desaparece a cero, porque los gatos enteros orinan por todos lados, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto del cambio de conducta, si bien es cierto, también tiene un factor que no es completamente real, ¿no? Hay veces que cuando el animal llega a la vida adulta y ya tiene un comportamiento, un temperamento, un aprendizaje, ¿no? Que fue adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿qué sucede? Que les dicen, no, es que se porta de tal forma, se porta mal, o es muy dominante, o es agresivo, cástralo porque eso va a eliminar el problema. En realidad, ahí hay que valorar, y bueno, pues ahí ya será competencia del área de etología, porque hay conductas que son aprendidas, no solamente están reguladas por el tema de la testosterona o por el tema hormonal. Y entonces lo que sucede es que son conductas que aunque nosotros castremos al animal o lo esterilicemos, pues ya no van a aminorar esas conductas, ya son conductas aprendidas y que algunas pueden desaparecer, pero algunas no. Entonces hay evidencia de que pues un 50-55% puede permanecer o puede desaparecer. Entonces yo siempre se los pinto como es un volado, ¿no? O sea, un 50% es un volado. Entonces, para no llegar a este punto se recomienda la esterilización temprana, en donde mantenemos como estas conductas de cachorro, de perritos más juguetones, más amables, más buena onda, y entonces no desarrollen conductas de agresividad, o de territorialidad, o de marcaje. Ok, y más allá del desarrollo de conductas, ¿qué hay del desarrollo de patologías? Porque he escuchado muchas veces que si castras o esterilizas, hay cáncer. Sí, eso es una creencia muy errónea que se tiene en cuanto a que las perras que no tuvieron cachorros o las perras que se esterilizaron les va a dar cáncer de mama, o a los perros también que van a tener cáncer. Siempre te dicen, le va a dar cáncer, pero no te dicen de qué, ¿no? En realidad, lo que sí tiene evidencia científica es que el esterilizar de forma temprana a las perras y a las gatas disminuye hasta en un 95 a 97% la incidencia de cáncer mamario en las hembras cuando son adultas mayores, es decir, después de los 7 años de edad. Y en los perros disminuye la incidencia de problemas en próstata. Los perros machos, a los gatos no, pero los perros sí, sufren frecuentemente de hiperplasia prostática y otras alteraciones prostáticas que pueden terminar en un cáncer prostático en edades avanzadas. Nosotros al retirar las gónadas
inhibimos la influencia hormonal de la testosterona sobre la próstata, y eso hace que la glándula se atrofie y no nos cause problemas, que la glándula se haga chiquita, por así decirlo, y no cause problemas de desarrollar patologías que tendría un perro adulto, ¿no? Ahora, estos problemas nosotros muchas veces los atendemos en perros que no son esterilizados a tiempo, o que por elección del propietario no se quisieron esterilizar, y entonces pues llegan a las edades de 7, 8, 9 años con mucha mayor incidencia de desarrollar problemas en próstata, infecciones, prostatitis, abscesos prostáticos que ponen en riesgo la vida del animal. Y bueno, pues la única consideración al respecto es que hay estudios recientes que indican que las razas gigantes sí desarrollan enfermedades en hueso si los utilizamos de forma muy temprana. Uh-huh. Y eso los predispone a tener problemas de cáncer óseo cuando son viejitos, o problemas del desarrollo cuando son jóvenes. Entonces, en las razas gigantes, en las que pesan mucho o que crecen muy rápido, lo que sí se ha visto es el beneficio de no esterilizarlos de forma tan temprana, cuando son muy pequeños, es decir, entre los 3, 4, 5 meses, sino dejarlos crecer hasta que cumplan más o menos un año, 2 meses, 1 año y medio, para que el animal se desarrolle de forma paulatina. Y entonces el hueso no sufra las repercusiones de haber crecido demasiado rápido. Justo hablando del retiro de esta influencia hormonal, que si es bueno, que si es malo, hay muchas personas que comentan la menopausia y la andropausia como consecuencia de... ¿Qué pasa ahí? Mira, en realidad es un mito, o sea, es una creencia o falsa creencia que se tiene y que puede generar problemas, ¿no? Las perras y las gatas no tienen una menopausia, si bien el ciclo reproductivo de estas especies no es similar al ciclo menstrual de la mujer. Es un ciclo estral, parecido al de otras especies animales, ¿no? Y estas especies ciclan de forma continua, aunque se puedan volver irregulares, pero no van a detener los ciclos conforme avanza la edad, ¿no? Entonces vamos a tener perras de 13, 14, 15, 16, 18 años que pueden ciclar siempre y cuando tengan los ovarios, ¿no? Y esto a la larga les puede ocasionar problemas, ¿no? Ahora, el miedo muchas veces les da porque piensan que al esterilizar les va a dar menopausia y entonces necesitan reemplazo hormonal, y no necesitan ningún reemplazo, ¿no? Las perras, por fortuna, y las gatas, pues no solamente producen hormonas en el ovario, así como los perros y los gatos no producen solamente hormonas en el testículo. Y entonces las glándulas adrenales, lo que serían suprarrenales en las personas, producen hormonas esteroides que mantienen los niveles de hormonas sexuales como cuando no están en el periodo sexual o en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces esto hace que básicamente no necesitan ninguna terapia de reemplazo, no necesitan manejo de, hay que darle su pastilla, no necesitan nada, ¿no? Porque simplemente los llevamos a un estado basal, en donde las hormonas están presentes y hacen su función, y no es necesario hacer reemplazo. Ahora, esto de la menopausia y la andropausia, en realidad no les causa ningún, o sea, no se presenta, pero no es que tengan problemas conductuales o de dermatológicos, o como se presenta en otras especies, ¿no? En primates, en humanos. Sin embargo, sí están predispuestos a tener muchos más problemas de salud si llegan enteros, es decir, sin esterilizar, a edades muy avanzadas.